momento de la verdad. El hormigón para Petronas tenía que resistir casi 10.000 kilos de presión, que equivalen a la señal de 600 en este marcador. Esta pequeña columna de hormigón tenía que resistir el peso equivalente a 20 camiones. La presión del peso era enorme. Una medición de 200 en el marcador ni siquiera sostendría un edificio de 20 pisos. Y una de 350 no sostendría ni la mitad de las Torres Petronas. Con eso no bastaba. Los magos del hormigón tuvieron que volver a la mesa de laboratorio. Rediseñaron la mezcla desde el principio. Hicieron algunos progresos, pero no lo suficientes para cumplir las exigencias del diseño de Petronas. Todo el proyecto dependía de la obtención de la mezcla adecuada. Probaron con aditivos tecnológicos como la sílica, un residuo de la fabricación de ordenadores que reducía las burbujas de aire del hormigón y lo reforzaba. Era su última esperanza. Al final tuvieron éxito. El equipo recibió la noticia con entusiasmo. Habían conseguido su material súper resistente e iban a necesitarlo porque las Torres Petronas de hormigón pesarían el doble que si fuesen de acero. Una vez resuelto el problema del hormigón, los equipos se volcaron de nuevo en la carrera contrarreloj. La construcción de cada planta era una pesadilla logística en que había que mover en perfecta armonía 2.000 obreros, toneladas de material y equipo pesado. Fue un proceso muy complejo. Se construían los pilares de apoyo, se instalaba el suelo y se continuaba con el siguiente nivel, repitiendo el proceso una y otra vez. A medida que se elevaban los pisos, se trabajaba laboriosamente en la fachada del edificio, que era un verdadero rompecabezas de piezas encajables de 88 pisos. A pesar de la inmensa complejidad, las cosas parecían marchar bien. Entonces, se sometió a una inspección rutinaria una sección de hormigón súper resistente y no la superó. El hormigón que se estaba recibiendo no era lo bastante fuerte. Alguien había alterado la receta. Pero la pregunta más acuciante era si ya se habría instalado en el edificio algunas de las piezas defectuosas. Se interrumpieron las obras. Si seguían adelante con el hormigón inadecuado, los resultados podrían ser desastrosos. Krish Krishnaswamy se encargó de la difícil labor de comprobar que el hormigón cumpliera todos sus requisitos. Si para ello tenían que demoler el edificio, los costes significarían la quiebra financiera. Se produjeron un montón de malentendidos y de discusiones. Las investigaciones resultaron esperanzadoras. El hormigón defectuoso no se había instalado más que en un piso. Krish Krishnaswamy ordenó a los constructores que lo demoliesen y lo volviesen a levantar. Fue un día muy estresante. Se habían salvado por los pelos. Si no se hubiera descubierto la pieza de hormigón defectuosa, los resultados habrían sido inimaginables. Se mejoraron las instalaciones de inspección. El hecho de que en la obra existieran 3 fábricas de hormigón dificultaba las inspecciones, pero con una sola fábrica no habría bastado para cubrir la demanda. A partir de entonces se inspeccionaron concienzudamente todas las piezas de hormigón antes de vertirse en las torres. Se había perdido un tiempo precioso. Habían tenido que demoler parte de las torres antes de construirlas. Para el ingeniero jefe Charlie Thornton fue una operación embarazosa y cara. Nos dolió en nuestro orgullo y en nuestro sentido de la satisfacción. También nos dolió en el bolsillo. Lo más importante para ambos equipos de construcción era cumplir los plazos. Tenían que recuperar el tiempo urgentemente si no querían enfrentarse a cuantiosas multas. A medida que transcurría el tiempo, los dos equipos comenzaron a sentir cada vez más presión. El nivel de estrés era elevadísimo. Cuando empezamos a trabajar, nos quedó claro que algunos de los métodos de trabajo que habíamos asumido no eran los correctos y que si seguíamos por ese camino no terminaríamos a tiempo. Pero los retrasos no se limitaron al hormigón defectuoso. El proceso de instalación del suelo también estaba provocando un atasco.
La instalación del solado era la parte del proceso de construcción que más tiempo y mano de obra consumía. En un edificio normal malayo se tardaba unos 10 días por planta. Además, como el solado ayuda a estabilizar el conjunto del edificio, no se puede proceder con el piso siguiente hasta que sea terminado. Wong Ching-fung dirigió uno de los equipos de instaladores del suelo. Eran totalmente conscientes de que estaban retrasando la obra. Yo trabajaba en la Torre 2 y competíamos contra el constructor de la Torre 1. Todas las mañanas, cuando íbamos a trabajar, nos fijábamos en lo que habían adelantado en la Torre 1 y lo comparábamos con la Torre 2. Rediseñaron el sistema de solado desde cero para agilizarlo. Consiguieron reducir el ciclo a 4 días, pero eso no facilitó las cosas. Todavía tenían que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, y la sobrecarga de trabajo se hizo insoportable. La obra nunca dormía. Teníamos que trabajar 7 días a la semana. Fue lo único a lo que dedicamos nuestras vidas durante 2 años. El esfuerzo sobrehumano empezó a dar su fruto. El desarrollo de la obra se ajustó por fin a los plazos. La Torre 1 de Bob Pratt ya iba por el piso 64. La Torre 2 de John Dunsford iba un poco más atrás por el piso 60. La competición alcanzó su punto álgido. Ya estaban a más de 300 metros de altura y dominaban a todos los demás edificios de la ciudad. El cansancio y el estrés causó algunos errores. La obra de las Torres Petronas era una de las más seguras del mundo, pero cuando se trabaja a 1/3 de kilómetro de altura, el más mínimo error puede ser fatal. A pesar de contar con las mejores medidas de seguridad, la altura era impresionante. Lo único que había entre los obreros y el inmenso vacío eran los frágiles andamios, los cascos y los cables de seguridad. Hasta los más veteranos se quedaban a veces paralizados por el miedo. Miré abajo, desde una altura de 42 pisos. Si me caía, no tendría escapatoria. A mediados de 1995 solo faltaban 18 meses para terminar. Cuando las torres cobraron forma, empezaron a dominar la silueta del cielo de Kuala Lumpur. La atención comenzó ahora a centrarse en los obreros que trabajaban en su interior. No bastaba con levantar los muros, ahora había que dotarles de vida interior. El complejo iba a consistir en oficinas, un centro comercial y un auditorio para 800 personas. El mayor reto era trasladar a donde querían ir las 10.000 personas que iban a utilizar el edificio a diario. Los ascensores ocupan mucho espacio que a las esbeltas Torres Petronas no les sobraba. Si se instalasen equipamientos similares a los de la Torre Sears, ocuparían una proporción enorme de la superficie de planta de las Petronas. Había que encontrar una solución radicalmente distinta. Para resolver el problema acudieron a Otis, la empresa que inventó el ascensor. Decidieron instalar ascensores de alta velocidad, pero no querían que funcionasen tan rápido como les gustaría porque a los asiáticos no les gusta ir tan deprisa como a los estadounidenses. Y además necesitaban 4 veces más de espacio del que había disponible. Fue un verdadero quebradero de cabeza para los ingenieros. El movimiento de personas parecía el talón de Aquiles de las Torres Petronas. Entonces se les ocurrió una respuesta ingeniosamente sencilla. Utilizaron lo único que les sobraba a las Petronas: altura. Colocaron un ascensor encima de otro, ascensores de 2 pisos. Cuando la gente entraba en el edificio, elegía si quería ir a un piso par o impar. Para ir a un piso impar se quedaban en la planta baja y se subían al piso de abajo del ascensor. Para acceder a un piso par subían a la primera planta y se montaban en el piso de arriba del ascensor. Se instalaron 58 ascensores de 2 pisos para dar servicio